Bienvenidos a este espacio educativo presentado por los maestrantes Daniel Fernando Andrade, Jenis Cortés Gamboa y quien les habla, Amalia Cortés Gamboa. Vamos a hacer una presentación de un podcast donde se hablará de la comprensión histórica en el quehacer pedagógico. Como sabemos que la historia de la pedagogía y la educación ha pasado por diversos momentos y transformaciones a lo largo de los siglos. Esto estaba influenciada por las necesidades sociales, culturales, políticas y tecnológicas de cada época. Por eso se miran hitos dentro del proceso y de la evolución de la educación pedagógica, como es la educación de la antigüedad. Grecia y Roma tenían unos pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles, donde establecieron las primeras ideas sistemáticas sobre la educación. Sócrates promovía el método dialéctico basado en preguntas y respuestas para estimular el pensamiento crítico. También Platón fundó la academia, donde la educación era vista por un medio para el desarrollo de la virtud y la razón. Aristóteles, por su parte, fundó el Liceo, donde se enseñaba a los jóvenes a través de la observación y el estudio de la naturaleza. Por eso se dice que la educación romana, aunque influenciada por la griega, era más práctica y orientada en el aprendizaje de habilidades para la vida pública, como el derecho. Sin embargo, la educación estaba reservada principalmente para los hombres libres del élite. También podemos ver que la Edad Media, del siglo V al siglo XV, la educación estaba dominada por la Iglesia Católica, especialmente por Europa. Las principales universidades fueron fundadas en ciudades como Bolonia, París, y se centraban principalmente en la enseñanza de la teología, la filosofía y el derecho. Por eso se dice que la educación para las clases bajas era escasa en esa época y la alfabetización era limitada. Los monjes y las instituciones religiosas fueron las principales fuentes de la educación, y los métodos eran altamente religiosos. Llega luego la época del Renacimiento, que fue desde el siglo XV hasta el siglo XVI. El Renacimiento significó un interés por la educación clásica. Hubo un surgimiento de ideas de la antigua Grecia. Filósofos como Erasmo defendían una educación centrada en el humanismo, es decir, en el desarrollo integral de la persona a través de las artes, las ciencias y las letras. Además, durante este periodo se imprimieron libros, lo que permitió una mayor difusión de conocimientos y cambio en la manera en que se compartían las ideas educativas. Luego viene la Revolución Industrial en el siglo XVIII, donde la educación comenzó a estructurarse de manera más formal, buscando formar a los trabajadores para adaptarse a las nuevas demandas de la industria. La educación masiva y pública comenzó a desarrollarse en Europa y en América. La enseñanza se hizo más orientada a la práctica en un enfoque de habilidades técnicas y matemáticas, como lo afirma el filósofo Rousseau, donde dice que se influenció las teorías pedagógicas en su obra Emilio.
En esa obra tan interesante y tan importante, defendían la educación natural, proponían que el enfoque de la enseñanza estaba basado en la efectividad y el aprendizaje práctico. En ese entonces, en Inglaterra y Francia se establecieron las primeras escuelas públicas. En el ámbito de la educación infantil, se creó un concepto de jardín de infantes, destacando la importancia del juego en el aprendizaje de los niños, como lo planteó Froebel. Luego viene el siglo XIX. En este siglo, la educación se convirtió en un derecho para todos los niños, lo que llevó a la creación de sistemas educativos públicos y gratuitos. Como vamos viendo, esto fue en muchos países que se implementó, y así poco a poco la educación fue mejorando y la educación fue para todos. En Estados Unidos se defendió la educación pública universal en esa época, lo que contribuyó a la expansión de las escuelas públicas en todo el país. En el campo pedagógico y teórico, como John Dewey, comenzaron a abogar por una educación demócrata, centrada en el estudiante y en la experiencia. John promovió la idea de que la educación debe estar vinculada a la vida cotidiana y fomentar el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Ya en el siglo XX, pasamos al siglo XX, donde la pedagogía crítica empezó a coger más fortalezas, empezó a coger más acogida por más países, como lo dijo Paulo Freire, donde desarrollaron una pedagogía crítica enfocada en la emancipación de los estudiantes y la transformación social a través de la educación. Freire certificaba que los métodos tradicionales que venían al estudiante como un receptor pasivo de conocimiento y promovía la participación activa de los estudiantes en un aprendizaje. En mitad del siglo XX comenzó a emerger la idea de la educación inclusiva, que abogaba por la educación de todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades o condiciones sociales o culturales. Esto reflejó en la promulgación de las leyes y políticas que promovían la integración de estudiantes con discapacidades, minorías y otras poblaciones marginadas en las escuelas regulares. Luego viene, con todo el avance, con toda la evolución en la educación y en la pedagogía, viene la tecnología, donde la educación comenzó a incorporar nuevas herramientas como el cine, la televisión, computadores, el internet, lo que transformó la enseñanza y el aprendizaje, y las tecnologías de la información y la comunicación como las TIC se han ido convirtiendo en el pilar fundamental en los métodos educativos y comprensivos. Luego vemos la educación contemporánea ya en el siglo XXI. En la actualidad la educación sigue evolucionando, enfrentando nuevos desafíos como es la globalización, el acceso a la tecnología y las necesidades de preparar a los estudiantes para un mundo laboral en un constante cambio. La educación inclusiva, la equidad de género y la enseñanza personalizada son algunos de los temas claves en la pedagogía moderna. La educación conlleva a que el Internet, a que las nuevas tecnologías permitan
que las personas se conecten con todo el mundo y tengan acceso a una educación de calidad, independientemente de su ubicación geográfica o condiciones económicas. Además, las pedagogías alternativas como el constructivismo de Vygotsky y de Piaget y el enfoque socioemocional en la educación ganan cada vez más relevancia en los modelos educativos contemporáneos. Por eso, la educación pedagógica y educativa muestra cómo la educación ha sido clave en la transformación social y cómo ha respondido a los cambios históricos y culturales, desde la educación helística de la antigüedad hasta la búsqueda contemporánea de una educación inclusiva. La pedagogía ha ido evolucionando hacia una comprensión más amplia e inclusiva en los procesos de enseñanza-aprendizaje, reconociendo la diversidad y los derechos de todos los estudiantes. Por eso se dice que a lo largo de la historia, diversos pensadores han influido profundamente en la evolución de la pedagogía y la educación. Sus ideas, sus teorías han transformado los enfoques educativos y los legados continúan siendo fundamentales para... Queremos agradecer a todos nuestros oyentes por sintonizar nuestros podcasts y acompañarnos en este viaje a través de la historia de la educación y la pedagogía. Gracias a nuestra audiencia por el interés y el apoyo. Los esperamos hasta otra próxima ocasión.